medalla de bronce. Medalla de plata. ¡Oro olímpico! ¡Sí! Rumbo a los Juegos, Fernando Fernández. París despidió antes de lo previsto, antes de lo esperado, a su gran monarca, porque Rafael Nadal cayó en la primera ronda de Roland Garros ante Zverev, pero lanzó un mensaje de optimismo y de esperanza. Quiere estar en los Juegos, quiere estar el doble campeón olímpico en París 2024, cuya competición de tenis se jugará en la pista que le ha visto hasta 14 veces alzar la copa de los mosqueteros. Esto es Rumbo a los Juegos, el podcast de ultimahora.es en la cuenta atrás hacia París 2024, producido por Ainhoa Sansó. Pero de tenis no vamos a hablar hoy, lo vamos a hacer del conocido como deporte rey, del fútbol, que también le ha dado unas cuantas alegrías a Baleares en los Juegos Olímpicos. No ha habido mucha representación, pero sí que es verdad que a lo largo de este camino, 4 jugadores isleños han conseguido ganar una medalla olímpica en el torneo de fútbol. Un torneo de fútbol que en España aterrizó en los Juegos de Amberes 1920 y lo hizo de una manera espectacular con la medalla de plata de aquel equipo conocido como la Furia Española, un mote que resistió durante prácticamente todo el siglo XX. Pero en el tramo final de ese mismo siglo, en 1992, en Barcelona, en aquellos Juegos, llegaron las medallas, llegaron los éxitos y de qué manera. 2 medallas de oro consiguió el fútbol balear en los Juegos Olímpicos de aquel año. Fueron Gabriel Vidal y Francisco Paco Soler, autor este último de un gol en el torneo, quienes ayudaron a España, a aquel equipo conocido como la Quinta del Cobi, con Cañizares, Luis Enrique, Guardiola, etcétera, etcétera, una gran generación de futbolistas, a conseguir el título olímpico, el primer gran título en muchos años para el fútbol español, en la final disputada en el Camp Nou ante Polonia y en la que se impusieron por un apretadísimo 3-2 con gol de Kiko. Como anécdota, destacar que en aquella selección española entrenada por Vicente Miera estaba Antonio Penilla, un jugador que había militado la temporada antes, la 91-92, al igual que Soler y Vidal, en el Real Mallorca, pero cedido por el FC Barcelona tras el traspaso de Miquel Ángel Nadal. 8 años después, el fútbol olímpico español se llevó una nueva alegría. No hubo mallorquines en el equipo, pero sí mucha vinculación al Real Mallorca en aquellos Juegos de Sydney 2000. La selección española tenía a Albert Luque, un jugador que militaba en el Mallorca B y en el primer equipo llegó a debutar esa misma temporada, mientras que el otro equipo que disputó la final olímpica, Camerún, que acabó imponiéndose en la tanda de penaltis, contaba con 2 nombres muy conocidos para el mallorquinismo, Samuel Eto'o y Lauren Bisán, que se hicieron con la medalla de oro por la plata de Albert Luque. Como anécdota también, aquel equipo español de fútbol en Sydney tenía como jefe de expedición al por entonces presidente de la Federación Balear de Fútbol, Antonio Borras del Barrio. Desde entonces el fútbol olímpico español vivió una etapa complicada, con ausencias y con fracasos como los de Londres 2012, pero en los Juegos de Tokio 2021 hubo representación mallorquina, doble o casi doble, porque Rafa Mir, el delantero nacido fuera de Mallorca pero de padre mallorquín y con mucha vinculación además a la familia Mir, conocida en el mundo de la gimnasia y en la que también en aquellos Juegos de Tokio compitió Nicolau Mir con el equipo español, fue uno de los jugadores clave, además anotando goles que permitieron a España, dirigida por Luis de la Fuente, alcanzar la final olímpica. Ahí también estaba Marco Asensio, uno de los mejores futbolistas mallorquines de todos los tiempos por entonces, en las filas del Real Madrid, y ambos ayudaron a aquel equipo a conseguir la medalla de plata. Disputaron la final en Yokohama ante la todopoderosa Brasil, que se impuso claramente al conjunto español por 2-1. Y 3 años después, ¿por qué no?, el fútbol balear puede repetir presencia, además de una forma singular, porque en masculino lo puede hacer con un jugador mallorquín, pero que jugaría con la selección de Marruecos, Chadi Riad, mientras que por primera vez en la historia el fútbol femenino español tendrá presencia en los Juegos Olímpicos, con esa selección campeona del mundo en la que militan 2 mallorquinas ilustres, la portera Catacoy y la centrocampista Mariona Caldentey, que a buen seguro, si no se tuercen las cosas, competirán en los Juegos de París, siendo entonces las primeras
futbolistas olímpicas baleares. Aunque a muchos no les parezca un deporte plenamente olímpico o les llame la atención el fútbol, ya hemos visto que ha tenido su historia y su parte importante dentro del bagaje balear en los Juegos Olímpicos. En el próximo episodio hablaremos de París 2024, pero de algunos nombres propios que van a vivir los que seguramente, a buen seguro en muchos casos, serán sus últimos Juegos y para muchos pueden ser y serán de récord. Pero esto será en el próximo capítulo de Rumbo a los Juegos. Un podcast de Última Hora editado por Ainhoa Sanso.